El presentimiento se confirmó. En la maleta había un cuerpo y tras un análisis forense... Bienvenido, leyenda. La pregunta del día de hoy es: cuéntame una anécdota que hayas tenido con un vecino. Puede ser buena, puede ser mala, la que tú quieras. Déjamelo ahí en la caja de comentarios. Y yo abriré con una anécdota el capítulo de hoy. El otro día estaba en la cocina cuando escuché a través de mi ventana los gritos de auxilio de una mujer. Ella pedía ayuda porque aparentemente un hombre la iba a agredir. De inmediato me asomé y le pedí información del acto donde sucedieron las cosas para dar aviso a las autoridades y a la portería de mi edificio. La mujer nunca respondió a mis preguntas, pero me gustó que otros vecinos se sumaron a socorrer a la mujer. Por fortuna, no pasó a mayores y la mujer está bien. Después de este horrible episodio, porque confieso que me imaginé lo peor, me preguntaba: ¿quiénes son mis vecinos o con quiénes me puedo rodear en el ascensor? Y es probable que alguno de quienes viven en mi edificio pueda llegar a ser un potencial asesino. Y esto se conecta con el caso de hoy porque los habitantes de un pequeño barrio en California nunca imaginaron que la desaparición de uno de los suyos fue ejecutada por una persona del mismo vecindario. Quien ejecutó el crimen pasa desapercibida en cualquier comunidad, pues era profesora de una escuela religiosa, era madre y su padre un pastor reconocido, por lo que nadie imaginó que detrás de esta fachada familiar se escondía una repudiable criminal. En el caso de hoy, nos involucraremos en la vida de Sandra Cantú, una niña que nació el 8 de marzo de 2001. Sus padres eran María Chávez y Daniel Cantú. Esta pequeña vivía en un tráiler en compañía de su familia, conformada por sus padres y 3 hermanos en Tracy, California. Sandra era muy adorable y optimista. Le encantaba ayudar a los demás y sacarles una sonrisa, pero su destino daría un giro inesperado el 27 de marzo de 2009 a sus 8 años. La niña salió de la escuela rumbo a su casa. Cuando llegó, le preguntó a su madre sobre si podía salir a jugar con sus amigos. Su madre aceptó y Sandra salió al parque a jugar con otros niños en el parque, por lo que Sandra, emocionada, tocó a la puerta de sus amigos. Lamentablemente, esa sería la última vez que la pequeña sería vista con vida. La noche empezó y el reloj marcó las 8 p.m. Sandra no regresó a su casa y su madre, desesperada, llamó a todos los amigos de la pequeña para saber algo sobre su hija, pero ninguno tenía una respuesta sobre ella. Su madre salió a buscarla por todo el vecindario y guardaba la esperanza de que su hija sencillamente olvidó cómo regresar a casa, pero cuando más pasaban las horas, su esperanza se iba agotando. Los malos pensamientos empezaron a carcomer su cabeza. Le devastaba la idea de pensar que su pequeña hija estuviese sufriendo o peor aún, ya estuviese muerta. Unos minutos más tarde agarró su teléfono y se comunicó con la policía. Cuando las autoridades llegaron a casa de María, fueron notificados de la situación y comenzaron una búsqueda de la pequeña por todo el área, pero no la encontraron. Sin embargo, accedieron a las grabaciones de una cámara que se ubicaba cerca de la casa de la pequeña, que logró capturar los últimos momentos de Sandra Cantú. En las imágenes vemos a Sandra caminar en dirección a su casa. Misteriosamente, ella decide cambiar de dirección, mientras que un vehículo aparece en el lado opuesto en la misma escena. Este video fue crucial para la investigación de la pequeña.
En un principio, se creyó que el padre de la niña estaría detrás de todo, pero esta teoría fue descartada por falta de pruebas en su contra. Al día siguiente se hizo otra búsqueda con un equipo más sofisticado en los que se incluía un helicóptero y perros salvavidas, mientras muchos vecinos cooperaban en el caso de Sandra Cantú. Incluso se contrataron buzos profesionales para realizar una búsqueda detallada en los ríos cercanos de la zona, pero lamentablemente no encontraron nada sustancial. Los investigadores no se daban por rendidos en el caso de Sandra, por lo que difundieron imágenes de la pequeña por los noticieros y ofrecieron una recompensa monetaria por información de la pequeña, con esperanzas de encontrar nuevas pistas. Con los días, cientos de personas se sumaron para apoyar con la búsqueda de Sandra, colgando por todas partes pósters con la cara de la niña. El FBI se involucró en el caso y se ordenaron controles estrictos por todas las vías de la zona sobre los carros que entraban y salían de la zona. La madre recibió un mensaje de texto en modo de burla o pista, depende de cómo lo interpretes, cuyo contenido decía, abro comillas, dile a la policía que me han robado hoy a las 4 p.m. No sé si eso haga diferencia o no. Cierro comillas. La persona que escribió ese mensaje era una chica que vivía en el mismo vecindario donde sucedieron los hechos. Se trataba de Melissa Huckabee, madre de una de las amigas de Sandra. Ella manifestaba que le hurtaron una de sus maletas. Melissa se dedicaba a la enseñanza en una escuela de la iglesia local de la zona. Asimismo, ella creía que el robo de su maleta podría estar conectado con la desaparición de la pequeña. Mientras tanto, la policía seguía adelantando su búsqueda por la zona y de cierta manera ignoraron un poco lo sucedido con Melissa porque no encontraban una relación directa con el caso de Sandra. Al mismo tiempo, el FBI mostró un retrato sobre cómo podría lucir la persona que estuvo detrás de la desaparición de la niña. Según esto, se trataba de una mujer entre 25 y 40 años y con posibles antecedentes penales. Sin embargo, era un perfil que se podía acoplar a muchas personas del vecindario, por lo que aún se trabajaba con un margen muy amplio de personas. Pero en ese momento se abrió paso a una teoría que apuntaba a un sospechoso hombre. Este hombre habría tenido una conexión con Sandra años anteriores, por lo que la policía lo detuvo y lo sometió a un interrogatorio. Después de un par de preguntas, no encontraron ninguna evidencia que se pudiese relacionar con el caso de Sandra Cantú. En este punto, la familia de Sandra no dejaba de orar por la pequeña en eventos masivos con los vecinos. En una de estas oraciones ocurrió algo que daría un giro inesperado a la historia. De repente, una mujer interfirió con gritos los rezos de los vecinos. La mujer lloraba mientras explicaba que encontró una nota en el suelo que hablaba sobre Sandra. La carta decía: Cantú está encerrada en el maletín robado que fue arrojado al agua en Bachety Road. Así que la primera en ser relacionada con la carta fue Melissa, la misma chica que le escribió a la madre de Sandra sobre el robo de su maletín. Antes de esto, la policía siquiera sospechaba de esta chica, pero en este punto se convirtió en el blanco principal para encontrar respuestas sobre el caso. Ella pasó desapercibida porque era una profesora y madre, una mujer que los vecinos la describieron como adorable y muy amable. ¿Y cómo era posible que ella le hubiese hecho daño a una de las amigas de su hija? Eso era bastante extraño, pero Melissa tenía un pasado considerable. Sufría del trastorno borderline, bipolaridad y, para poner la cereza en el pastel, padece de esquizofrenia aguda. Y naturalmente había tenido algunos llamados de atención por parte de la policía a raíz de algunos escándalos en el pasado, pero estos escándalos no fueron muy graves. Los buzos del equipo de investigación exploraron en el agua, pero no encontraron nada.
y seguía pasando el tiempo y no tenían pruebas comprobadas sobre Sandra. Para este punto, todos empezaron a creer que no había posibilidades de encontrarla con vida. Al día siguiente, una información llegó a manos de la policía y parece corroborar el presentimiento de que Sandra cerró sus ojos para siempre en medio de un trágico crimen. Resulta que un hombre que se desempeñaba como trabajador agrícola encontró un maletín en medio de los gajes de su oficio. Encontraron una maleta extraña mientras revisaban sus estanques. De inmediato se creyó que la nota era cierta. En esa maleta podría estar la respuesta sobre la desaparición de Sandra. Finalmente, el presentimiento se confirmó. En la maleta había un cuerpo y tras un análisis forense se corroboró que la identidad era la de Sandra Cantú. La niña de apenas 8 años fue abusada íntimamente por su vecina Melissa, madre de una de sus amigas y la misma persona que escribió la nota en días pasados. Posteriormente la asesinó y la encerró en la maleta para arrojarla al agua. Además, el cuerpo presentó consumo de Xanax, por lo que se presume que la niña fue drogada antes de su asesinato. Su madre se desplomó tras conocer la verdad sobre su hija. No se podía explicar cómo alguien tan cercano a ella fue capaz de terminar con la vida de la niña de una forma tan trágica. Incluso se llenó de rabia porque en el último video de su hija con vida se aprecia que la niña aparece justo a pocos metros de la casa de Melissa. Finalmente, esta mujer fue llevada a juicio por el secuestro y asesinato de Sandra Cantú. La mujer aceptó los cargos y se declaró culpable, lamentándose por lo sucedido. El jurado decidió imputar una condena de cadena perpetua por los delitos cometidos, dándole fin a otro desgarrador episodio en los que la víctima es una niña que no cumplió los sueños que tenía por delante. Cerraré con la frase de Nelson Mandela: no puede haber una revelación más intensa del alma de una sociedad que la forma en la que se trata a sus niños. Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Sin más que agregar, que las dudas te acompañen.